Estoy seguro de que tú también has visto este tipo de vídeos alguna vez. Al igual que yo, te habrás preguntado: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que personas mayores, con aparente poca masa muscular, sean capaces de dominar y ganar así a personas más jóvenes, grandes y fuertes que ellos? Pero ahí no acaba la cuestión. Hay algo que resulta fascinante para todo aquel que presencia un pulso entre una persona profesional y otra que no lo es. Y es que los arm wrestlers poseen una fuerza ridícula en sus brazos. No, en serio. Ridículo. ¿Cómo es posible albergar tanta fuerza en el brazo? Bien es cierto que los que se encuentran en la élite son prácticamente monstruos, otros de categorías inferiores y con físicos aparentemente normales siguen poseyendo niveles de fuerza que parecen irreales. Desde siempre nos han inculcado la idea de que un cuerpo muy musculado es un cuerpo muy fuerte. Y si bien hay parte de razón en eso, es una idea que no nos ha dejado ver las otras posibilidades que existen a la hora de desarrollar una fuerza fuera de lo normal. ¿Cómo explicaríamos entonces esos niveles de fuerza en personas con físicos aparentemente normales? ¿Se debe todo a la técnica? Sí, claro que hay técnica involucrada, como en todos los deportes. Pero apuesto a que si ves una competición de powerlifting, lo primero que se te viene a la cabeza no es: bro, eso es todo técnica. Vale, aquí quiero hacer un inciso, porque me podríais decir: pero esto de que alguien con poca masa muscular o delgadito tenga mucha fuerza no es nada nuevo. O sea, hay muchos, por ejemplo, en powerlifting que aparentemente no son muy musculosos y tienen una fuerza increíble. Y es que es verdad que para ser muy fuerte intervienen variables como la estructura ósea, la predisposición a tener cierto tipo de fibras musculares, la especificidad, es decir, te harás más fuerte en aquello que practiques habitualmente, la técnica, bueno, la correcta aplicación de la técnica más bien, variables antropométricas, todo eso en su conjunto ayuda a explicar cómo es posible que gente sin mucha masa muscular pueda ser muy fuerte. Pero en este vídeo nos vamos a enfocar en una variable, en otra concreta de la que no se suele hablar, que yo creo que es el factor diferenciador en este deporte a comparación de otros deportes de fuerza. El arm wrestling está considerado de forma mayoritaria como un deporte de fuerza, pero aún así este guarda una peculiaridad respecto a otros deportes de fuerza, y es que esa fuerza se ejerce contra un oponente en forma de combate, lo que conocemos de toda la vida como un pulso. Pero hay un secreto que se esconde detrás de este aparentemente simple deporte de fuerza bruta de un brazo contra otro. Y es que, dejando de lado el hecho de que existen 1000 ejercicios, 1000 formas de entrenar, de técnicas, hay una sola cosa, un hecho en el que todos los arm wrestlers están de acuerdo. Y ese es... When I was young, old arm wrestlers used to say, "Oh, Devin, this is a tendon sport, it's a ligament sport." And I never really understood it because I'm like, the muscles are doing the work here. Like, what? Like, I mean, but you don't notice until the tendons and ligaments become an issue. And then you realize, okay, this is what's holding me back. Bueno, pues ya está. Ese era el secreto. Bueno, ahora que el secreto ha sido revelado, vamos a ver un poquito más detenidamente qué tienen de especial los tendones. Los tendones son el tipo de tejido conectivo que une nuestros músculos a los huesos. Cuando uno o más huesos se mueven gracias a una contracción muscular, no son los músculos en sí los que tiran del hueso, sino la unión entre ambos, es decir, los tendones. Y el hecho de ser los encargados de unir tejido blando con tejido duro es lo que hace que frecuentemente sean una fuente de lesiones a nivel deportivo. Los tendones están compuestos principalmente por colágeno. Una de las razones que los hace tan especiales es su propiedad viscoelástica, o dicho de otra forma, su capacidad de endurecerse ante movimientos muy rápidos. Funcionan como un muelle, almacenando y liberando energía. Son potentes transmisores de fuerza. A diferencia de los músculos, los tendones poseen una pobre irrigación sanguínea, lo que por un lado los hace tan fuertes, pero por el otro ralentiza muchísimo sus tiempos de recuperación. Mientras los músculos pueden presentar adaptaciones alrededor de la semana, los tendones requieren alrededor de 2 meses. Una cosa está clara, los tendones tienen capacidad de adaptarse y hacerse más fuertes como cualquier otro tejido del cuerpo, siempre y cuando se siga una correcta progresión de las cargas aplicadas. Y lo mejor de todo es que aunque sus tiempos de recuperación sean largos, una vez se consiguen adaptaciones, estas son muy duraderas.
Eso sí, hay que recalcar que para que lleguen a su máximo potencial, músculos y tendones requieren de estímulos distintos. Vale, veamos algunas cosas que ponen a prueba los tendones. Movimientos a alta velocidad, movimientos reactivos, cargas muy altas, mecánicas o ángulos en los que no esté acostumbrado a trabajar, y tensión estática. Para no hacer el vídeo demasiado largo, no entraré a hablar sobre cada una, pero si os interesa saber más sobre las distintas formas de estimular los tendones, dejádmelo en comentarios. Y si, como hemos hablado, tendones y músculos necesitan distintos estímulos para ser trabajados al máximo, los métodos de recuperación también serán diferentes. La principal diferencia que encontramos a la hora de su recuperación es la anteriormente mencionada pobre irrigación sanguínea respecto a los músculos, lo que hace que los músculos puedan y deban recuperarse mediante el descanso, y los tendones requieran, por el contrario, un mínimo umbral de movimiento constante para hacer llegar la sangre a la zona. Vale, de acuerdo, entonces, si los tendones son el factor determinante en este deporte, ¿qué está sucediendo realmente en un pulso para que sean los tendones los que se acaban llevando más estímulo? Y esto es algo que cualquier principiante y cualquier persona que ha echado un pulso puede confirmarlo, ya que al día siguiente normalmente lo que duele no es tu bíceps o tu antebrazo, que puede ser también, sino a nivel articular, ese conocido dolor de codo, esa inflamación de los tendones. Para dar respuesta a esta pregunta debemos repasar conceptos muy básicos en relación al funcionamiento de los músculos. En concreto, vamos a ver qué tipo de contracciones existen y qué pasa en cada una de ellas. Podemos distinguir tres tipos de contracciones musculares: concéntricas, excéntricas e isométricas. En todas ellas se genera tensión, pero varía la longitud muscular. En las contracciones de tipo concéntrico, los músculos acortan su longitud para vencer la resistencia. En las de tipo excéntrico, los músculos trabajan alargando su longitud, por lo que la resistencia se vuelve mayor a la fuerza aplicada sobre ella. También se las conoce como fase positiva y negativa respectivamente, y ambas forman parte de lo que se conoce como contracciones isotónicas, que son todas aquellas que poseen fase concéntrica y excéntrica, o dicho de otra manera, todos aquellos movimientos dinámicos. Y por último tenemos las contracciones isométricas, que son todo lo contrario a las isotónicas, es decir, aquí no hay movimiento. En las contracciones isométricas la musculatura no varía su longitud y no se produce movimiento a nivel articular. Y aquí está la clave. En un movimiento dinámico se produce cierta cantidad de tensión en el tejido conectivo, en este caso los tendones, tanto en la fase concéntrica como en la excéntrica. Pero al producirse cambios en la longitud muscular y variación en el ángulo de la articulación, la tensión a la que se ven sometidos los tendones es variable. En cambio, en una contracción isométrica en la que los músculos no varían su longitud y la articulación permanece fija, adivinad dónde se focaliza toda esa tensión muscular que no está produciendo ningún movimiento. Exacto, los tendones. Los tendones reciben una tensión constante y de mayor duración en los isométricos, a diferencia de las contracciones isotónicas. He aquí la razón por la que los pulsos son un estímulo tan potente para los tendones, ya que si lo piensas bien, en un pulso partimos de una posición muscular acortada, ya que en la posición de salida se mantiene el brazo flexionado con el codo apoyado en la mesa, y desde ahí se realiza una contracción la cual no permite superar la resistencia, que en este caso supone la otra persona ejerciendo fuerza a la vez en dirección opuesta, resultando así en una contracción isométrica máxima, de la cual hablaremos más tarde, en la que se produce muchísima tensión pero apenas hay variación en la longitud del músculo, a menos que pierdas, y por ende casi nulo movimiento articular. Aclaración, en todo momento me estoy refiriendo a la articulación del codo. Ahora bien, aquí debemos hacer una distinción muy importante, ya que existen dos tipos distintos de isométricos. En el primer tipo se realiza la fuerza equivalente a la resistencia para mantenerla estática en una posición determinada, mientras que en el segundo tipo la contracción isométrica se da porque la resistencia es mucho mayor que la fuerza que se es capaz de producir para vencerla. En la literatura científica se describen con las siglas PIMA e IMA, en inglés Pushing Isometric Muscle Action y Holding Isometric Muscle Action, es decir, en las que empujas y en las que aguantas. Coloquialmente en inglés se conocen como Overcoming Isometrics a los isométricos de fuerza máxima, en los que se ejerce fuerza contra un objeto inamovible, y por el otro lado a los Yielding Isometrics, los isométricos en los que aguantas una carga. Se puede entender mucho mejor definiendo que unos serían una contracción concéntrica detenida y los otros una acción excéntrica detenida. Para la cuestión que estamos tratando en el vídeo nos vamos a centrar en los isométricos de fuerza máxima, ya que son el tipo predominante en el arm wrestling y, permitidme decir, los más interesantes,
ya que son un tipo de acción muy olvidada y poco discutida, pero la cual esconde grandes historias y beneficios. Entre sus beneficios más destacables tenemos máximo reclutamiento de unidades motoras, mínimo daño muscular causado, fuerza adquirida en ángulos concretos, cosa muy interesante en este deporte, con transferencia de entre 10 a 30 grados respecto al ángulo de trabajo. Permite trabajar a intensidades máximas y es un gran estímulo tendinoso. Pero hay otra cara de la moneda, y son los inconvenientes, que los tiene, y entre ellos están que son difícilmente cuantificables, ya que se requiere de dispositivos especiales para poder saber con exactitud cuánta fuerza ejercemos en el caso de utilizar únicamente objetos inamovibles, y que probablemente requieran de una planificación distinta a un esquema clásico de trabajo muscular, sobre todo tener en cuenta no sobrecargar los tendones hasta el punto de no poder recuperarse. Ahora bien, ¿en qué contextos creo yo que pueden ser muy interesante la implementación de este tipo de ejercicios? Pues en personas que no dispongan de mesa o gente con la que practicar, en personas que aún no han tenido la oportunidad de entrenar mesa con gente o lo hacen con poca frecuencia, en principiantes casi de forma obligatoria, tanto para la prevención de lesiones como para tolerar mejor el trabajo en mesa. Aunque yo creo que todo el mundo debería incorporarlos de alguna u otra manera. Tal vez estés pensando que ¿por qué no has oído hablar mucho de esto? Y lo cierto es que el tema de los isométricos y los tendones es algo en lo que todavía falta mucha investigación. Pero recientemente empiezan a salir indicios de los potenciales beneficios que este tipo de isométricos pueden tener, no solo para la mejora del rendimiento, sino para el tratamiento de tendinopatías, lo que podría ser un game changer en este deporte. Contamos con el caso del prestigioso profesor e investigador Keith Baar, experto en el entrenamiento de los tendones y que lleva 15 años trabajando con atletas de élite. Bien, pues este hombre comenta que han descubierto que los isométricos de fuerza máxima ayudan a recuperar un tendón dañado y pueden ayudar a prevenir lesiones en tendones sanos. En este caso, el protocolo se llevó a cabo en jugadores de baloncesto para prevenir y tratar problemas de rodilla. Este es solo un ejemplo de las líneas de investigación respecto a este tipo de ejercicios y su contribución a la prevención y la mejora del rendimiento deportivo. Si crees que esto de los isométricos y su relación con la fuerza es algo nuevo o que ningún atleta de alto nivel lo ha practicado antes, permíteme decirte que te equivocas. Voy a presentarte algunos de los mayores exponentes de este tipo de ejercicios y te aseguro que ninguno te va a dejar indiferente. Empezando por la leyenda misma de las artes marciales orientales, Bruce Lee incluía una rutina de ejercicios isométricos de fuerza máxima en sus entrenamientos, compuesta por ejercicios para todo el cuerpo en los que ejercía fuerza contra cargas insuperables, como podía ser una barra con topes en un rack o una cadena anclada al suelo. Con esto no pretendo decir que la clave de la potencia y la fuerza de Bruce Lee fuera debido exclusivamente a este tipo de ejercicios, pero sin duda es algo que jugó su papel. Cambiando de arte marcial, tenemos al considerado uno de los mejores entrenadores de jiu-jitsu brasileño, Steve Maxwell, el cual ha predicado la utilidad de los isométricos de fuerza máxima en esta disciplina. Por otro lado, tenemos los strongman de la vieja escuela, aquellos típicos hombres forzudos de circo que hacían cosas increíbles. En concreto, hay uno que destacó por encima del resto, tal vez el mayor exponente y defensor de los isométricos como método de fortalecer los tendones y conseguir una fuerza sobrehumana: Alexander Zas. Para ponernos un poco en contexto, Alexander Zas fue un hombre ruso que causó auténtico furor allá por los años 30, al que llegó a conocerse entre la gente como el increíble Sansón, debido a las proezas de fuerza que era capaz de llevar a cabo. Algunas, tales como cargarse a hombros a su caballo mientras paseaba por la playa, romper una cadena atada alrededor de su pecho, doblar barras de metal, clavar clavos en un tablón con sus manos, doblar una barra mientras dos caballos tiraban de él en direcciones opuestas. Incluso hay una especie de leyenda que cuenta que escapó varias veces de la cárcel doblando él mismo los barrotes de la celda. Lo más curioso es que el mismo Zas, en su libro El increíble Sansón, escrito por él mismo, relata cómo fue gracias a ejercicios isométricos que pudo obtener esa fuerza sobrehumana, haciendo hincapié en que de esa forma desarrolló la verdadera llave para una fuerza superior: los tendones. ¿Os imagináis a este hombre echando pulsos? Bueno, volviendo al campo que nos interesa en este vídeo, el arm wrestling, contamos con ejemplos de atletas que conocen, o al menos han sabido aplicarlo, todo lo que he expuesto en relación al desarrollo de los tendones. Es como un secreto a voces, algo que parece obvio, pero sin embargo no termina de explicarse ni se intenta buscar una forma de abordar esta cuestión a nivel general, y que para mí es la vital diferencia que existe con otros deportes de fuerza. Así que vamos a repasar a los arm wrestlers que han hablado de esto y cómo lo han puesto ellos en práctica. Я сторонник школы Александра Заса, то есть у меня книжка «Секреты атлетизма», да. Еще, наверное, лет появилось, 11.
И с 11-летнего возраста я поднимал камушки разного рода, пытался согнуть арматурку, комкал бумажки, которые я показывал. То есть занимался той статической нагрузкой, которая, по идее, должна была привести меня к улучшению моих функциональных физических результатов силовых. Собственно, что и последовало за этими тренировками. Я был удивлен и порадован, что в просторах YouTube есть ребята, которые также считают себя последователями данной школы, изометрической школы Александра Заса, и показывают прекрасные результаты. Все. Это статика. Берете и давите. Это единственный тип нагрузок, который работает над нашей соединительной тканью. Это над тем, что соединяет наши мышцы с нашими костями. All right, so as we learned from Todd Hutchins, we need to really target our connective tissue to really develop that old man strength. So what we're going to look at today is a series of training methods that I would describe as both isometric and plyometric methods. And those methods are really going to target my elbow, which in the case of arm wrestling is the critical tendon junction that matters most for achieving that old man strength. So it's very, very simple. Biceps and wrist flexion and pronation, they're all critical muscular components of arm wrestling, for instance, but they're all dependent on the chain holding up. The chain being the tendons and ligaments in my elbow that allow me to have that stability. The tendons and ligaments are going to allow me to continuously have access to my strength. Isometrics is contracting your muscles with zero movement. To achieve that, we hook up our pulling machine to the dead weight, and then we add the chain, which provides a hard stop that allows you to contract your muscles with zero movement. This is something I believe, but don't know. I believe since the force spikes and is applied for such a short period of time, it transmits primarily into your tendons and bones, not so much the muscles. I believe these type of plyometrics will strengthen the tendons and bones. But that's basically what John did. He would just hold everyone until they quit, until he got tired. He'd go sit down for 15 minutes, he'd get back up and he'd do it again. So he was hitting maximal effort every single week. And it's not immediate with arm wrestling. Arm wrestling, you could be pulling hard for weeks and months, and that benefit's not going to show itself for another year. So it's not like weightlifting. It's not muscle bellies. It's more about the connective tissue and the tendons. Now that technique training is done, we had to move into the training that Alan does to not only strengthen his muscles, but his tendons and ligaments as well. Pick up, catch. Whoa. Pick up, catch. Pick up, catch. See, my body's not moving. It's my arm. Let's go. Oh, wow. Catch it when it drops. Don't catch it when it gets up on the top. Oh, okay. Like that. The idea is to strain your muscles, strain your tendons without hurting them. You get tendonitis in arm wrestling. That's your tendons telling you that they're giving you an opportunity to grow and get stronger. Feed them with your blood, feed them with reps. Tendons only get fed with movement. They don't feed with rest very well. Los métodos de recuperación también serán diferentes. La principal diferencia que encontramos a la hora de su recuperación es la anteriormente mencionada pobre irrigación sanguínea respecto a los músculos, lo que hace que los músculos puedan y deban recuperarse mediante el descanso, y los tendones requieran, por el contrario, un mínimo umbral de movimiento constante para hacer llegar la sangre a la zona. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya parecido útil esta información, que os haya molado el vídeo. Sé que me dejo muchos temas en el tintero, aún así, y quedan preguntas en el aire, así que estos atentos a mi Instagram, porque estaré hablando ya a partir de ahora mucho sobre esto. Y bueno, ya sabéis, si os mola ese tipo de contenido,
pulgarcito arriba, suscribíos y dejadme en los comentarios qué os parece, dudas, cuestiones, lo que queráis. Nos vemos en Only Forearms.